Creo que fue el periodo más rico de aprendizaje por parte nuestra. Estaba todo por hacer, no teníamos experiencia y veíamos que el desafío era muy importante. Esto es la etapa del presidente Alfonsín. En cumplimiento de su compromiso electoral, él dispone la normalización de las universidades públicas, creo que eran 25 o 26, no más. Firma 2 decretos en el 83, que después se transforman en una ley, por el cual dispone la normalización del sistema universitario, para lo cual designa rectores normalizadores, en nuestro caso el contador Iriarte, quien a su vez traslada esta inquietud a las unidades académicas. En el caso de ingeniería, pide una terna y los estudiantes y los docentes conforman una terna integrada por el doctor Ábalos, el doctor Borrajo y yo. Y el contador Iriarte designa al doctor Ábalos, pero un hecho para mí destacado, después Daniel Ábalos nombra a Julio Borrajo como secretario académico y conformado el Consejo Académico Normalizador Consultivo, del cual yo era miembro en representación del claustro docente elegido por mis pares de electrónica, me propone y me designan vicedecano ad honorem. Estamos hablando de hace unos cuantos años. Y ahí empieza una etapa riquísima porque estaba todo, como decía, por hacerse. Es decir, había que normalizar, había que concursar, había que armar los concursos, contactarse con la gente con experiencia de otras universidades. Nosotros vino gente de Buenos Aires, de Bahía Blanca, gente también de San Juan, de Mendoza. Y tuvimos jurados realmente muy calificados. Nosotros decíamos, los autores de los libros nos vienen a evaluar, los libros que nosotros habíamos seguido. Y realmente también reconozco que cuando concursé fue una situación estresante. Estábamos asustados, teníamos miedo ante esta nueva expectativa de que aquellos que habían escrito los libros nos vengan a evaluar a ver si nosotros estamos en condiciones de ser profesores regulares, creo que se llamaba en aquella época. Sí, fue una etapa riquísima. La etapa normalizadora fue de lo más rico que yo viví en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Porque de hecho las carreras cerradas eran 5. Y sin embargo la única que se reabrió fue psicología, y sociología tardó muchos años después en reabrirse, ¿no? Porque es mucho más reciente. Entonces, yo creo que lo que había que tener en cuenta en ese momento era el contexto nacional, ¿no? Es decir, más allá de los movimientos locales, que indudablemente los había, por los reclamos, como decían antes, de los espacios cerrados donde los psicólogos trabajaban o estudiaban, pero más allá de eso, ¿no es cierto?, había un reclamo muy fuerte por la cuestión de la legislación. Nosotros habíamos tenido desde la creación del grado académico en psicología en el país leyes muy restrictivas al uso y a los usos profesionales por parte de los psicólogos, porque desde la creación se entendía que habíamos pasado o pretendíamos ocupar un campo que tradicionalmente había pertenecido al campo de la medicina, ¿no? Entonces eso provocó conflictos interprofesionales de inicio, que luego, ¿no es cierto?, se transcribieron, digamos, en leyes muy restrictivas, es decir, que nos ponían bajo la égida de los médicos, o bien que limitaban estrictamente, ¿no es cierto?, las tareas que los psicólogos podían hacer de manera autónoma. Entonces eso implicó todo un muy largo proceso de reclamos por parte del colectivo de los psicólogos respecto a las leyes que les permitieran la autonomización profesional. Así que bueno, eso indudablemente tuvo menos posibilidad de expresión durante la época dictatorial, pero cobró mucha fuerza, ¿no es cierto?, cuando nos estábamos acercando al periodo de democratización. Entonces, todas las organizaciones de psicólogos del país, ¿no es cierto?, que estaban federadas, la FEPRA, la Federación Nacional de Psicólogos, habían hecho movimientos muy importantes para el logro de esas legislaciones. Muy bien, ¿qué pasa? Eso indudablemente incluía a Mar del Plata, es decir, a los representantes que teníamos gremiales y profesionales en las asociaciones marplatenses y que después fue el Colegio de Psicólogos cuando se obtuvieron las leyes. Entonces,
todo eso, ¿no es cierto?, volcaba sobre, era como una presión a nivel nacional, digamos. Por eso, de alguna manera, nosotros cuando recabábamos un poco esa historia en algunas publicaciones que hicimos en la revista de la facultad nuestra, en Perspectiva, rescatábamos el hecho de que no había que olvidar el contexto y no hacer una historia que recayera en personajes o en celebridades, porque indudablemente los voceros a nuestro nivel local fueron en realidad representantes de un movimiento nacional. Así que Psicología yo creo que se reabrió con tanta prontitud porque coincidió, ¿no es cierto?, con el hecho de que había reclamos de ese tipo por la autonomización profesional y en ello, ¿no es cierto?, se incluyó la reapertura de las carreras cerradas. Eso creo que Iriarte lo tuvo en cuenta. Era por lo menos muy típico del radicalismo de la época. Una vez saldada la discusión, al otro día todo el mundo acompañando. Y nosotros veníamos de un proceso de discusión interna fuerte por el tema del rector normalizador de Mar del Plata. Con asambleas partidarias, con asambleas en la calle, de la cantidad de gente que iba a discutir. Eso lo recuerdo muy, muy, muy bien. Y ya te digo, recuerdo muy bien también que una vez saldada la discusión, todo el mundo se alineó y comenzó a trabajar en un tema que para el radicalismo era fundamental, está en la esencia. Quiero decir, bueno, vamos a tener una universidad normalizada con los principios de la reforma. Y eso entusiasma.